en charlas de estrategia, invitados por al área de las finanzas, con la participación de Juan Ignacio Paulici de la consultora Empiria, nos va a acompañar Paulina Lescano y Rodrigo Bellese con las estrategias del mercado a término. Todos somos amigos de la casa, nos conocemos hace mucho. Me imagino una mañana fresca, con ganas de darnos este tiempo para nosotros, para la introspección, para pensar en las empresas, en lo que se viene, el país que se viene, el agro que se nos viene. Así que mate en mano, vamos a arrancar. Hoy vamos a cambiar la dinámica. Vamos a hacer de corrido toda la presentación de Juani y después las preguntas que quieran hacerle, porque tiene otra reunión a posteriori, y después vamos a ir con Paulina. Así que los invito a las preguntas que se les vayan presentando y que le quieran hacer a Juan Ignacio, las vayan dejando, así las vamos haciendo. Juani, todo tuyo, cuando dispongas, un gusto y gracias por estar. Bueno, gracias a la gente de Agroalaria. Un placer, como siempre, estar acá. Vamos a arrancar la presentación como siempre y vamos a ir respondiendo las preguntas a medida que aparezcan, así que cualquier duda o comentario lo van haciendo en el chat y yo lo voy leyendo y voy tratando de responder acá. Como vimos la última vez, dígame si se ve bien la pantalla y todo, quiero que sí, pero como discutimos la última vez, nuestra, Se ve nuestra perfecto. charla, perfecto, Pato. Se escucha bien también, ¿no? Fuerte y claro. Bien. Como discutimos en nuestra última charla, digamos, los próximos meses iban a ser muy determinados por la política, ¿no? Teníamos más o menos 25 elecciones en 27 semanas. Tenemos, ya habiendo transcurrido 16 elecciones, tenemos un panorama un poquito más claro sobre lo que es lo provincial y vamos a tratar de ver cómo eso pegó en las acciones y en los bonos, que es lo que tratamos de siempre ver acá o recomendar o tratar de pensar cómo evoluciona esa dinámica. Obviamente que de corto plazo, lo más cercano de todo es el fondo, ¿no? Digamos, Argentina tiene ahí, digamos, ya pagó con fondos propios 2.700 millones de dólares, tiene reservas negativas. ¿Esto qué quiere decir? Cuando miramos las reservas del Banco Central y le sacamos todos los pasivos, eso es negativo. O sea, Argentina está tomando deuda para transcurrir esta etapa hasta las PASO, usando el swap con China, usando los DEX que tenía el fondo, usando parte de los encajes de los depósitos en dólares. Digamos, la Argentina está endeudándose, el Banco Central está endeudándose, este gobierno está endeudándose con distintos acreedores para evitar una devaluación ante las PASO, devaluación del oficial, ¿no? Que generaría una escalada en los precios que deterioraría las chances electorales del oficialismo. Entonces, de corto plazo hay menos incertidumbre porque entre la última vez que nos vimos y esta, tenemos un candidato oficial, o sea, tenemos un candidato del oficialismo que antes no sabíamos quién iba a ser, y era una incertidumbre, ¿no? ¿Qué iba a ser Sergio Massa si no era candidato? ¿Iba a ser el ministerio? ¿No iba a ser el ministerio? Bueno, después de toda esa definición tuvimos un candidato oficial. Eh, Eso redujo la incertidumbre de corto plazo, pero todavía está el tema del fondo. Pensemos que ahora está la delegación argentina en Washington, después de haber amagado un montón de veces con que iban a ir y no, al final no terminaban yendo. Eh, pero eso va a ser crucial, porque el acuerdo con el fondo es muy importante para que Argentina deje de usar sus reservas. Probablemente el fondo lo que le esté pidiendo es lisa y llanamente una devaluación del tipo de cambio oficial, ¿no? O sea, la manera que Argentina tiene de poder corregir esta situación tan delicada es con una devaluación del tipo de cambio oficial. Eso es lo que debe estar trabando las negociaciones en algún punto, porque el gobierno dice, pará, si yo voy al fondo es para evitar una devaluación, no para devaluar. Entonces esa puja hace que el gobierno no tenga los incentivos para cerrar y trate de estirarlo todo el tiempo y trate de alguna manera ir eh, negociando, empujando con el FMI para tratar de no entrar en un atraso con el fondo, que no se dice default, pero es parecido a un default, y que le dé algo de plata para ir pagando los vencimientos. Ya nos corrimos de ese escenario que habíamos leído muchas veces en los medios, donde el gobierno pedía adelantos de fondos para pagar los vencimientos, ¿sí? Ya lo único que está pidiendo el gobierno ahora creo es la plata necesaria para ir roleando, para ir refinanciando. Ahora, después de las pasos es una película que vamos a tener que ver cómo se define, ¿no? Porque bueno, hasta ahora, y ahora lo vamos a ver, las elecciones provinciales nos han dado una guía
muchos politólogos dicen no hay que extrapolar la elección provincial, la elección nacional, pero al final del cabo es una guía de cómo está votando la gente en distintos lugares del interior, ¿no? Hasta ahora votó el 45% del padrón electoral, eso es mucho. Decimos que la provincia de Buenos Aires es no la mitad, por supuesto, porque falta la ciudad, falta Santa Cruz, pero es una gran parte del padrón electoral la provincia de Buenos Aires, que es la que falta votar, que va a votar en línea con la nacional, pero votó el 45% del padrón, votaron provincias como Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos, perdón, todavía no, eh, Tucumán, provincias realmente relevantes para la configuración nacional. Entonces, eso hasta ahora nos dio una guía, y creo que, y adelanto un poco la charla, probablemente eso sea lo que explica el rally de los bonos y las acciones en los últimas 2 meses, desde que nos juntamos hasta hoy, los bonos siguieron subiendo. Y cómo eso cómo se explica el rally, también hay que ver qué es lo que está pensando Juntos por el Cambio hacia adelante, ¿no? ¿Cuál es el plan económico Juntos por el Cambio que hace que los bonos suban? ¿Por qué los bonos suben si viene Juntos por el Cambio? Si yo, como yo dije, tenemos inflación que corre al 150% anual, más allá del 6% ahora, cuando miramos el promedio, la inflación va en torno al 7,8%, 7,6%. Argentina tiene una inflación alta, no tenés reservas, tenés una enorme deuda comercial de corto plazo, un enorme, digamos, riesgo con todo el tema del swap con China, y aún así los bonos suben. Entonces, ¿por qué suben? Esa pregunta parece que es importante responderla, ¿no? Y también, ¿qué va a pasar si Sergio Massa no es eh, electo o pierde por mucha diferencia? Entonces, vamos a ir evaluando un poquito todo eso a partir de la presentación que yo traje. Por supuesto, siempre abierto a preguntas o a lo que tengan para decir. Eh, Hasta ahora, como yo les decía, han votado una enorme cantidad de provincias, falta Chubut, ahora este domingo no el otro, y después ya vienen las PASO. O sea, estamos a menos de un mes de las PASO, donde probablemente la contienda más relevante sea entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Ahí es dentro del espacio Juntos por el Cambio. Es muy probable que Milei o Massa sean los dos candidatos más votados. Eso es lógico porque, bueno, de vuelta, Juntos por el Cambio probablemente sea el espacio más votado. De eso creo que ya casi no hay dudas. Lo importante va a ser, primero, cuál de los dos candidatos gana. Si bien creemos que el plan económico de fondo es el mismo, quizás la estrategia política es distinta, pero el plan económico es el mismo. Y después de eso, de quién gana, cuánta distancia le saca al que viene detrás, ¿no? Al segundo, que probablemente sea Unión por la Patria. Entonces, ¿cómo viene hasta ahora las elecciones? ¿Qué es lo que nos muestran las elecciones? Juntos por el Cambio, entre 2023 y 2019, donde si se acuerdan, la diferencia había sido de casi 10 puntos, recuperó 12% de los votos. Unión por la Patria, del Frente de Todos, perdió, perdón, el 8% de los votos. Y Milei, en las provincias donde eligió, recuerden, las provincias donde eligió, que no es en todas, vieron que él no presenta candidatos en todas las provincias. Entonces, en las provincias donde él iba con un candidato oficial, reconocido por él mismo, etc., en esas provincias sacó apenas un 3% de los votos. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Juntos por el Cambio está haciendo una gran elección. Entonces, el mercado, ¿qué empieza a descontar? Que Juntos por el Cambio va a ser el próximo gobierno, ¿no? Y que la diferencia por ahora es abismal. Entonces, si miramos digamos, fíjense la línea que dice promedio ponderado 2023. ¿Sí? Juntos por el Cambio sacó el 43% de los votos, el Frente de Todos sacó el 35%, la Libertad Avanza sacó el 4%. En 2019 esto había sido al revés casi, 31-43. La diferencia había sido de 12 puntos. De vuelta, en las provincias donde se votó, ponderada por el padrón de cada una, ¿no? Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, las más relevantes, y después Salta, Chaco, etcétera, todo ponderamos por el padrón electoral, votó el 45% del padrón. Estos votos ponderados es 43-35. ¿No? Ahora, ¿esto cómo es a nivel nacional? Bueno, a nivel nacional es, Juntos por el Cambio, suma 5, Frente de Todos pierde 4. ¿Sí? De vuelta, todavía falta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, que son dos monstruos electorales que van a ser parte de los que definan o sea, van a ser los que definan las PASO, pero parte de los que definan el camino hacia octubre.
Pero bueno, cuando miramos esto decimos, che, o sea, Juntos por el Cambio, una gran diferencia versus el Frente de Todos, el mercado empieza a incorporar esto e inevitablemente los bonos suben. ¿Por qué los bonos suben? Bueno, porque el programa económico de Juntos por el Cambio, según lo que trasciende de diversas fuentes, pero especialmente de los medios y lo que han hablado los propios referentes Juntos por el Cambio, candidatos a presidente, sus equipos económicos, etcétera, es que es un plan económico que va a tratar de corregir los desequilibrios que Argentina viene presentando hace ya bastante tiempo. ¿Sí? Es el déficit fiscal, recomponer reservas, corregir el tipo de cambio oficial, etcétera. Si Argentina logra hacer eso, logra por primera vez en la historia desde la democracia hasta acá un plan de estabilización que corrija el déficit fiscal, sin atajos, sin privatizaciones, sin financiamiento del Banco Central, sin financiamiento externo, sin financiamiento del mercado local porque tenés EPO. Si no pasa nada de todo eso y es un plan fiscal que efectivamente corrija los 4 puntos de déficit en Argentina y los lleve a cero, Argentina estaría por primera vez en la historia dentro de un plan de estabilización como cualquier país normal. Ahora, ¿eso qué va a generar? Por supuesto, conflictividad. Digamos, ahí se tocan ciertos intereses y eso te genera conflictividad social. Ahora, también para eso necesitas pasar las reformas. Entonces, bajo el estado actual de las cosas, es muy probable que Juntos por el Cambio esté en un empate técnico con Unión por la Patria en el Senado. Recuerden que Mauricio Macri tenía 15 senadores contra 36. O sea, más que doblaba en aquel momento el Frente de Todos a Juntos por el Cambio. En aquel momento se acuerda llamada Unidad Federal. Me pierdo tantos cambios de nombre, pero en aquel momento el kirchnerismo le doblaba en senadores a Mauricio. Ahora están empatados. Van a estar empatados en el escenario base. Digo, si hay un escenario muy favorable a Juntos por el Cambio, quizás sea la primera minoría en el Senado, lo cual es relativamente difícil. Piensen que el Senado siempre se elige de a tercios, entonces no es que como diputados que van renovando cada 2 años. No sé, acá se elige de a tercios y cuando vos elegís de a tercios, eligen algunas provincias. De hecho, las provincias que eligen ahora son provincias como, por ejemplo, Buenos Aires o San Juan, San Luis, provincias que son tradicionalmente peronistas y que en 2017, que es contra ese que vos elegís, el que vos, digamos, competís, Juntos por el Cambio ha hecho una gran elección. ¿Se acuerdan que Bullrich había ganado a Cristina en 2017? Entonces elige San Juan, Santa Cruz, Buenos Aires, Formosa, son provincias muy peronistas, donde de vuelta hay 24 bancas en juego, Juntos por el Cambio defiende 12 y el Frente de Todos y el PJ defienden 12 también. Entonces, va a depender de qué tan buena elección se haga en Buenos Aires, San Juan, San Luis y Santa Cruz respecto a lo que se espera para ver cómo va a quedar finalmente conformada la Cámara de Senadores. ¿Sí? La Cámara de Diputados, por otro lado, ya es muy probablemente, ya está muy definida. Juntos por el Cambio, si miran acá arriba, ahora tiene 116 y el Frente de Todos tiene 118, pero en nuestro escenario base, Juntos por el Cambio va a tener 114, el Frente de Todos va a tener 96, los liberales van a tener 27. Si la Libertad Avanza saca 20% de los votos. Esto, en base a qué lo hicimos, no es que sacamos el dedo y tratamos de hacer algo más o menos serio, y lo que dijimos fue, bueno, a ver cuál es el promedio de las encuestas. ¿Qué viene dando las encuestas en promedio? Bueno, en función a ese promedio, las encuestas dan 37 Juntos por el Cambio, 32 Unión por la Patria, 20 la Libertad Avanza. Si esto es así, los diputados para Juntos por el Cambio van a ser en torno a 114, vamos a poner rango si quieren, 126 a 114. Los del peronismo van a ser entre 100 y 95 y los liberales entre 14 y 27. Si esto es así, Juntos por el Cambio tendría la primera minoría por primera vez desde la vuelta a la democracia. La oposición al peronismo tendría la primera minoría en la Cámara de Diputados. No tendría quórum propio, porque quórum propio necesita 129 diputados. Pero miren lo que era 2016, 87. O sea, tendrías casi 30 diputados más que en 2016. O probablemente 30 o 40 diputados más que en 2016. Entonces, claramente la composición del Senado queda mucho más favorable a un partido que promete hacer las reformas estructurales que Argentina necesita para crecer. Entonces, eso es una buena noticia para el mercado, por supuesto. Ahora, ¿cómo están, digamos, cómo está la macro ante ir a lo financiero y qué es lo que el mercado va a mirar también, ¿no? ¿Cómo es el tránsito hasta el 10 de diciembre, que es el cambio de gobierno? Hoy las reservas netas, yo les decía, son negativas en 7.100 millones. ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo tengo todos los activos del Banco Central y le resto todos los pasivos,
con China, CEDESA, BIS, digamos, diversas obligaciones, encajes. O sea, cuando ustedes depositan dólares en el Banco Central, el banco, perdón, que ustedes lo depositan, agarra y los encaja, los deja en el Banco Central. El Banco Central de esos encajes está usando la mitad, bastante, más de la mitad. Claro, como digamos, hay mucho depositante que es empresa grande y no puede sacar los dólares, hay mucho depositante que es un fondo común de inversión, hay mucho depositante que es público y no van a sacar los dólares del banco, se van a llevar a una caja de seguridad. El Banco Central aprovecha e interviene con parte de esos dólares. ¿Sí? También usa el swap con China, swap que dicho sea de paso, no sabemos bien las condiciones, o sea, no sabemos bien eh, cuánto pagamos de tasa, a quién le debemos, cuál es el plazo de esa deuda. Ahí tenemos una incertidumbre muy fuerte. Entonces, que Argentina tiene un estado de reservas netas muy delicado. De hecho, es el más bajo en la historia. Desde el 2001 hasta acá, que hay información, es el valor más bajo en la historia. Ni siquiera con el anterior gobierno de los Kirchner había llegado a un nivel tan bajo. Había llegado a menos 3.000, menos 4.000. Hoy estamos en menos 7.000. Y faltan 4 meses todavía. Entonces, estirar el corto plazo, tratar de llegar a las elecciones sin una devaluación del oficial, que era lo que corregiría en parte esto, lo único que hace es acumular más deuda de corto plazo. Es el principal riesgo del programa económico actual del gobierno. ¿Qué es lo que acumula? Deuda comercial, por ejemplo. Y el gobierno que llegue el 10 de diciembre va a tener 15.000 millones de deuda comercial, es decir, de importaciones que la financian los proveedores del exterior y que hay que pagar, acumulada. Eso no se va a resolver el primer día. O sea, ahí ya tenés deudas que vas a tener que ir pateando para tratar de estabilizar al principio cuando llegues al gobierno. Por supuesto que el gobierno también está usando yuanes. Supuestamente activó 5.000 de los 10.000. Pero hay 10.000 millones de dólares de yuanes disponibles. También esto es 3.300 millones hasta ahora. Se usó para pagarle al fondo, para financiar importaciones. De vuelta, ¿cuál es la estrategia del gobierno? No devaluar ante las PASO, porque eso generaría una aceleración tan fuerte en la inflación que, digamos, ya eliminaría por completo las chances del gobierno de, si tiene, de entrar al balotaje. Y si tiene, de ganar en el balotaje. Pero además de evitar la devaluación, el gobierno que está buscando contener, que no caiga a nivel de actividad. Ayer se conoció el EMAE de mayo, el nivel de actividad de mayo. La actividad se sostiene cuando uno saca la sequía. La sequía es, ustedes lo saben mejor que yo, es lo que es, iba a generar una caída en el nivel de actividad de 3 puntos del producto, que se perdió la mitad de la cosecha respecto al año pasado. Ahora, cuando sacamos eso, la industria no cae, el comercio se sostiene, los salarios reales todavía no caen mucho, aunque una pareja de la inflación nos come los bolsillos, las paritarias vienen muy indexadas, por ende, en promedio empatan contra la inflación. Y la actividad en ese sentido se sostiene, entonces el gobierno acá apuesta a sostener el nivel de actividad más allá de la sequía, mantener un nivel de importaciones alto, que eso es un negocio, porque en realidad uno está importando a 260, 270, algo que después pricea a 512, que es el Blue. Hay muchas empresas que hacen eso. Que es lógico, porque ustedes imagínense, les doy dólares oficiales. Ustedes tienen que importar, por ejemplo, un fertilizante o una maquinaria agrícola. ¿A qué precio la venden? ¿A 270? Y si no sé si después mañana el Banco Central me va a dar acceso de vuelta a 270. ¿Y a qué precio la venden? Y bueno, el único precio libre que hay en economía, que es el Blue. Entonces, esa lógica que gobierna detrás la cabeza de muchos, ¿sí? Es la que está generando eh, una, de alguna manera, un priceo de importaciones a precios altos. Entonces, eso es en gran medida lo que nos está generando a nosotros ver cuando medimos los precios, que el blue es relevante por la dinámica de precios local. Obviamente que, y esto es un mensaje, a 518 el contado con liqui parece caro, ¿no? Miren este gráfico. A precios de hoy estamos en un dólar similar al de la salida de la convertibilidad. Al de la salida de la convertibilidad, o sea, 5 presidentes una semana, sangre en la calle, inestabilidad política, económica, confiscación de depósitos en dólares. Digo,
todo un quilombo que no está. Y aún así el tipo de cambio contado con liqui es similar al de la salida de convertibilidad. Entonces, ¿a qué voy con esto? Argentina está mejor, probablemente sí. Ahora, el nivel de restricciones es tan grande y la perspectiva argentina es tan poco clara que el contado con liqui vale 520. Ha estado más caro incluso, momentos, por ejemplo, acá es cuando se fue Guzmán, ¿recuerdan? 2022, acá llegó a estar en 600 a precios de hoy, 620 antes de que definamos el acuerdo con el fondo, 690 a la salida de la pandemia. Digo, ha habido valores del tipo de cambio más altos, pero nunca hemos visto, digamos, eh, sacando periodos, por ejemplo, guerra de Malvinas, hiperinflación, un tipo de cambio contado con liqui, o 2001, un tipo de cambio contado con liqui tan alto como el que estamos viendo ahora, como el que hemos visto en los últimos años, ¿no? Entonces, con esto que queremos decir, bueno, el contado con liqui parece ser que de corto plazo, puede estar barato, porque, digamos, un resultado electoral, o lo que vimos esta semana con el Blue, ¿no? Un resultado electoral que no es el que espera el mercado, una encuesta que no es la que espera el mercado, un no acuerdo con el fondo, bueno, todo eso puede generar ruido en los bonos, en los precios del dólar, perdón. Pero eso no quiere decir que, digamos, en algún momento de contado con liqui, cuando el mercado descuente que un nuevo gobierno está viniendo, contado con liqui empieza a apreciarse en términos reales, ¿no? O sea, ojo con la presión del contado con liqui. ¿Qué voy con esto? Si uno compra dólares a 512, 518, 520, ojo porque contra la inflación puede perder si el escenario base que estamos planteando se concreta. ¿Por qué? Y pues si en las PASO gana Juntos por el Cambio. Si el actual gobierno no rompe con el fondo y Juntos por el Cambio dice que va a liberar el cepo o lo va a ir relajando, que a fines de cuentas es parecido, el contado con liqui no tiene mucho sentido en 518, queda caro, ¿sí? Entonces tiende a apreciarse. No es que estoy diciendo que va a valer 400 a diciembre, porque 400 es de hoy. Al 400 para llegar a diciembre hay que ajustarlo por inflación. ¿Está bien? Multiplíquenlo por 1,5. ¿Está bien? 600, 700, un tipo de cambio de contado liqui va a ser así de alto. ¿Está? Ahora, lo que quiero decir con esto es, ojo con comprar contado con liqui a estos precios, pues puede ser caro. Entonces quizás un bono FER, un global o un dólar link terminen ganando en la carrera contra el contado con liqui, si sea el escenario base. Pues cada uno asigna su probabilidad, pero con el escenario base que ya les mencioné, que se acuerda con el fondo, triunfo de Juntos por el Cambio, plan de desarrollo, consolidación fiscal, contado con liqui puede ser que quede caro. ¿Sí? Pero Argentina de vuelta va a tener que absorber un déficit de 3 puntos, 4 puntos del producto, va a heredar reservas netas por -12, -15, si seguimos así, hoy fíjense que estamos en -7, y, como ya les mencioné, deuda con China, deudas con proveedores comerciales, etc. En este contexto, donde incumplimos todas las metas con el fondo, Argentina va y trata de negociar un acuerdo con el fondo que no cambie nada de lo que está pasando hasta ahora y que además el fondo le dé plata extra posible. Argentina incumplió todas las metas con el fondo. La fiscal, fíjese, la incumplió ya en mayo. Ya en mayo habíamos incumplido la meta fiscal del segundo trimestre, que es hasta fin de junio. La meta de reservas, cerramos junio con menos 5.000 millones de dólares, la meta era 9.000, o sea, la incumplimos por casi 15.000 millones de diferencia. Ni hablar de lo monetario. Ayer conocimos que el gobierno giró adelantos transitorios por 190.000 millones de pesos, ya lleva girados en el año para financiar al Tesoro casi 3 puntos del producto. Todo esto no es gratis en materia de inflación. Y esto incumple todas las metas cuantitativas con el fondo, todas. Y en este contexto Argentina va y pide más financiamiento. No way. No way si no haces nada. Entonces eso es lo que le dice el fondo. No te voy a financiar la contienda electoral si vos no haces todas las cosas que tenés que hacer. Que es básicamente resetear el programa, devaluar, corregir el déficit fiscal. Digo, si vos no cedes nada de todo esto, y el fondo va a cerrar, es en nuestro escenario de base, el fondo va a cerrar porque no le queda otra. Pero no va a cerrar dando financiamiento extra, financiando la campaña. Va a cerrar para financiar en junio, julio y después en agosto vemos. Lo hizo con el gobierno anterior. ¿Se acuerdan que en 2019, cuando había ganado Alberto, ya se cortó la comunicación con el oficialismo en aquel momento, que era Juntos por el Cambio, y arrancaron con él la oposición que iba a ser gobierno,
que era kirchnerismo. Y Guillermo dijo, no le financien más a Juntos por el Cambio, y así fue. Se cortó el financiamiento. Entonces, en este contexto, digamos, ¿qué escenarios vemos como que pueden llegar a sacarte, digamos, del escenario base, que es la inercia de la inflación en 7 u 8%, una menor brecha en términos reales, con una recesión, pero una recesión moderada, donde la actividad termina -3, -3,5, donde 3 puntos le explica la sequía? ¿Qué es lo que te puede sacar de eso? Dos cosas. Que el frente de todos quede competitivo. Imagínense que si no quieren devaluar, si se ven competitivos para octubre, menos van a querer devaluar. Entonces, ahí van a tratar de aguantar colgados abajo del travesaño para no devaluar hasta octubre, son 2 meses más. O un triunfo superior al 25% por parte del candidato de la Libertad Avanza, que es Javier Milei. Entonces, ahí, la verdad es que es un escenario difícil, ¿no? Hicimos muchos números nosotros y la verdad es que no hay manera que el tipo de cambio que iguale pesos con dólar, que eso es la dolarización, ¿no? Nosotros tenemos pesos en la billetera, nos viene el Banco Central y nos saca todos los pesos y nos da dólares. Es 3.000, 4.000, 5.000, 6.000. O sea, yo puedo hacer los números más optimistas, me dan 3.000. Los más optimistas me dan 3.000. Ahora, él dice que va a conseguir 50.000 millones de afuera. Verso. Bullshit. No, no. No, tampoco se explicaría el porqué de eso, ¿no? Ahora, si eso pasa, yo les digo, che, el dólar va a estar a 3.000, 4.000, 5.000. Entonces, ¿qué harían con sus pesos? Irían corriendo, pues el que llega antes gana, ¿no? Si va a valer 3.000 el dólar, está a 512 hoy, es barato, en nuestro gráfico, ¿no? Entonces, un escenario donde gana Milei te puede sacar del escenario base, que es lo que estamos viendo ahora, es decir, más del through, seguir como estamos ahora. Y yo creo que ahí el riesgo de especialización o el riesgo de huida del peso es significativo. O sea, ahí puede haber una corrida contra el peso que te genere una suba en la brecha. Si la brecha sube mucho, riesgo de devaluación. Si hay riesgo de devaluación, hay más inflación. Todo un combo complicado, de mucha incertidumbre, ¿sí? Pero vamos a lo que nos compete, que son los activos financieros, para no ocupar mucho de la charla, y voy a responder una pregunta que apareció por ahí, que es el riesgo de default. Los globales, en los últimos 2 meses y medio, más allá de esta corrección que hubo las últimas 2 semanas, subieron en dólares 25%. Es decir, si yo tomo el promedio de los globales, ¿sí?, desde principios de abril hasta hoy, los globales subieron un poquito más, 30% en dólares, ¿sí? ¿Quién subió más? ¿Quién ganó esa competencia? Bueno, los cortos. G29, que no tiene liquidez, G30 y G35. Esos ganaron 35% en dólares. El equity evolucionó parecido. O sea, el Merval argentino, las acciones argentinas, subieron también más o menos un 35%, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, ¿sigue habiendo valor? ¿No hay más valor? ¿Ya está? ¿Ya la suba con la que tuvimos hasta ahora? ¿Ya está? ¿Y ahora hay que empezar a invertir otra cosa? Nuestra opinión es que los bonos en dólares pueden seguir subiendo. Pueden seguir subiendo. Las acciones argentinas ya las vemos más difíciles. O sea, ya vemos que las acciones argentinas han subido mucho. Y no es que porque subieron mucho no pueden seguir subiendo, no. Pero no es que el pasado explique el futuro, sino no trabajaríamos de esto, ¿no? Lo que queremos es que cuando uno hace las comparaciones relativas, y me paso esta página rápido, las acciones subieron desde que arrancó este gobierno, el gobierno de Alberto, 80% en dólares. Los bonos en dólares cayeron 40%, más o menos, ¿sí? Después cuando uno computa la suba de los últimos días, da un poquito mejor. Pero esa fue la evolución de los bonos en dólares, ¿no? Contundentemente por debajo de las acciones. Entonces, esa es una métrica, ¿sí?, que usamos. La otra métrica es en términos reales y contra el riesgo país.
En términos reales, las acciones están a 23% de lo que fue las prepaso. Recuerden, prepaso fue el crash más importante desde el 2001 y el más importante de la historia después del 2000. Hoy las acciones están 23% por debajo de ese nivel. Parece que han subido mucho para no tener ningún plan sobre la mesa. No ha cambiado nada estructuralmente hablando. Y después, cuando miramos el riesgo país, que es otra de las métricas, ¿sí? Estamos viendo que las acciones están muy por encima de un riesgo país lógico. Es decir, la Argentina cuando tenía 2.000 puntos de riesgo país, como ahora, el Merval valía 400. O dicho de otra manera, cuando Argentina, el Merval valía $800, ¿sí? Que hoy vale $800, el riesgo país era de 1.000 puntos básicos. Entonces, este puntito donde usted está acá, en el mapa de los supermercados, dice usted está aquí, este puntito que está acá, lo que nos dice es, ojo, porque esto no se dio nunca. Es un outlier. Ahora, ¿podemos estar en este outlier por mucho tiempo? Sí, podemos. Nosotros creemos, igual, que Argentina debería ir convergiendo lentamente hacia acá. Si se da el escenario base de un triunfo juntos por el cambio, insisto. Triunfo que al mercado le parece mucho más amigable que un triunfo del kirchnerismo o un triunfo de Milei, donde el kirchnerismo ya demostró que su política no es precisamente una promercado y donde Milei por eso sabe que va a ser. Y ese equipo económico, qué medidas toma, dolarización, sí, no, todo eso es un lío. Entonces el mercado decodifica, no sé qué va a hacer Milei, me voy. Por ahora me voy, después veo si vuelvo. Y entonces, los bonos en dólares parece ser que todavía tienen recorrido. De hecho, ves una cuenta sencilla. Si yo hoy voy a, recién más sencillo, y pido que me den, por ejemplo, un AL30, ¿sí? Yo, al cabo de un año, ¿sí? Yo pagué ese bono, hoy está más o menos, cerró en 33,5. Al cabo de un año yo voy a, digamos, voy a haber cobrado, ¿sí? El 17% del capital, más o menos, el 15% del capital, si no me reestructuran, ¿no? Al cabo de 2025, si tampoco me reestructuraron, ya cobré el 50% de capital. O sea, todo lo que tenga por encima de eso es ganancia. Entonces, cuando uno mira el perfil de vencimiento de la deuda argentina, la verdad es que es difícil pensar que alguien vaya a reestructurar. Es muy difícil pensar eso. Entonces, como es muy difícil pensar eso, la verdad es que uno tendería a pensar, ¿sí?, que Argentina no debería reestructurar la deuda en dólares. Fíjense, la gente tiene que pagar el año que viene apenas 2.000 millones de dólares. Si Argentina no puede reestructurar, puede refinanciar y tiene que reestructurar, algo mal hizo. El próximo año son 6.000 millones de dólares, un poco más exigente, pero teóricamente, gasoducto, vaca muerta, mejor cosecha, difícil también que reestructures ahí. Y aparte hay una cuestión que trasciende a todo esto. ¿Cuál es? Los bonos de Argentina hoy son ideales para el Estado, no para el inversor. ¿Por qué? Cupones bajos, un perfil suavizado, fíjense que el perfil sube acá, luego baja acá, no está todo concentrado en un mes, en un año, perdón. Entonces es un perfil relativamente manejable. Cupones bajos, el Treasury, o sea, el bono más seguro del mundo rinde 4%. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a salir? ¿A emitir un bono al 4% de tasa? ¿O vas a quedarte con este que paga un cuponcito chiquitito? Pero la ecuación es clara, ¿no? Entonces, es muy difícil que Argentina reestructure la deuda en dólares, al menos hasta 2025 no creo que eso suceda. Cuando ustedes compran un L30, recuperan el 50% de capital en un año y medio, ¿no? Salvan la ropa, como dice el mercado. Ahora, tenemos un riesgo acá, que es, y voy a esta pregunta, ya respondí, riesgo de reestructuración de los bonos en dólares. Julio, una persona preguntaba ahí, riesgo de default. Bueno, los vencimientos en pesos son el problema. Ese sí es un perfil exigente. Fíjense la barra roja del gráfico de izquierda. Estamos hablando de que el año que viene van a vencer más o menos 30.000 millones de dólares de bonos en pesos. Eso es
más o menos 6,5 puntos del producto. Bueno, ese es un riesgo, ¿eh? Por eso no se puede sacar el cepo el primer día. Y enumero los motivos. 6,5 puntos de deuda en pesos. ¿Son pesos atrapados por el cepo, incluido parte de ustedes? Que si compran contado no pueden acceder al oficial, que si compran contado no pueden comprar MEP, que si tienen que hacer un parking, que no sé qué, que bla, bla, bla. Son empresas gigantescas que le dijeron, muchachos, ¿se quedan en pesos o se quedan en pesos? Porque si no, tienen que cerrar o no pueden importar. Entonces, esos pesos, ¿qué creen que va a hacer el primer día que yo suelte así, si suelto digamos, saco así la reja, los pesos van a correr contra el dólar. Entonces, va a tener un salto innecesariamente fuerte del dólar y después probablemente si haces lo que tenés que hacer, el dólar se va a apreciar rápido, pero en el medio te comiste una inflación gratis. ¿Se acuerdan que en la salida de convertibilidad el dólar fue hasta 4 y después bajó a 2,7? Y no sabían qué hacer para que no baje más. Bueno, de 4 a 2,7, que en aquel momento era muchísimo, hoy les parece poco por la nominalidad argentina, pero en aquel momento estamos hablando de la mitad, 50%, fue gratis. ¿Está bien? O sea, Argentina tuvo inflación gratis. Entonces, si uno va levantando ese de manera administrada, lógica, coherente, en línea con las reformas estructurales, al cabo de un año Argentina no debería tener más cepo y no te comiste necesariamente una aceleración muy fuerte de inflación. Por eso, yo ya les numeré 10.000 millones con China, 15.000 con empresas, reserva neta negativa por 15. ¿De dónde sacan los dólares para abastecer toda la demanda de dólares que hay? No existe, no hay manera. Entonces, si uno relaja gradualmente el cepo, además de que no te comes inflación gratis por el salto del tipo de cambio, tenés otra ventaja. Los inversores van a tener que seguir invirtiendo en pesos. Entonces, vos vas a tener que ir roleando la deuda en pesos dentro de 2024 para 2025, que si haces las cosas bien, no deberías reestructurar. De hecho, uno debería hacer ajuste fiscal para evitar la reestructuración. No es hago el ajuste fiscal y además reestructura. Aparte, piensen que un gobierno que asume no va a reestructurar la primera vía, no vas a reestructurar. Arrancaste mal. Entonces, ahí sobre el tema del riesgo, ¿no? De reestructuración. Eh, Dicho esto, creo que ya repasamos bastante. Por último, voy a dar un view. Creo que el tramo medio de la curva C empieza a estar atractivo, ¿no? Un TX24, 2X4 me parece que empieza a tener atractivo para aquellos que tienen pesos y no saben dónde ponerlos, por los motivos que sea, empiezan a tener un poco más de atractivo, ¿no? Ponerlo ahí. Creo que con esto, por mi parte, Pato, estoy ya. Así que no sé si quieres hacer alguna otra pregunta, si quieres hacer alguna pregunta a vos. Creo que fue muy claro, Juani, como siempre. La verdad que, por supuesto, se nos presentan un montón de incertidumbres de cara a qué es lo que va a ir haciendo el gobierno. Viste que están los rumores dando vuelta de todo tipo, de un nuevo dólar agro, rumores de algún impuesto a la importación de insumos. No sé si escuchaste algo al respecto o te parece lógico que podría caber en este contexto. A ver, yo creo, Pato, ahí que dólar soja no queda mucho por liquidar. Deben quedar unos 5.000 millones de dólares de todo el año. No es mucho. Dice que con el primer dólar soja se recaudó 8. Creo sí que una parte de la negociación con el fondo, una salida en diagonal, puede ser, bueno, yo no devalúo el oficial, pero te pongo un impuesto a las importaciones. Es lo que se llama devaluación fiscal. Encareces parte de las importaciones, ya es un tipo de cambio más alto. Eso podría llegar a existir, no lo descarto. Es un riesgo que hay que tomar en cuenta. ¿Qué entraría dentro de esa devaluación fiscal? Y todo lo que no sea alimentos y medicamentos, ¿no? Lo que afecte principalmente el humor de la gente. Perfecto. Esa es una, me parece. Bueno, ahí Juan nos está haciendo otra pregunta. No sé si la lees. Sí, ¿querés la voz, Pato? Yo la respondo. En el slide del resultado post-paso
aparecería que con un triunfo de Juntos por el Cambio la brecha podría estar entre el 70 y el 80%. ¿Ese es lo que ve hasta elecciones definitivas o ve esa brecha a largo plazo? No, Y no, la brecha a largo plazo tiene que ser menor al, de acá a un año, que es la otra pregunta de Juan, ¿cómo le vemos de acá a un año? La claro, brecha tiene que ser 20, 30. Argentina pues sí, con brecha del 70, pues no creces, no acumulas reservas, no bajas la inflación. Ahora, de corto, si el escenario es el que yo planteé, el escenario base, bueno, la brecha va a tender a caer por una cuestión de expectativa. Espero que el próximo gobierno relaje el cepo. Espero que el próximo gobierno implemente medidas fiscales. Entonces expectativas se trasladan a una menor brecha cambiaria. excelente. Bueno, Juani, entonces desde ya muy agradecidos, te comprometemos para la reunión que viene de agosto, que va a ser post-paso, Por supuesto, aquí estaré. con un nuevo análisis y una nueva realidad. Muchísimas gracias y le damos paso a Paulina, que nos va a venir a traer nuevamente el escenario agro y ver cómo lo metemos en este contexto, más allá de una región convulsionada por la gran oferta de Brasil, un mundo convulsionado por el conflicto que se mantiene entre Rusia y Ucrania. Pau, queremos escuchar tus opiniones y Juani, ¿No? ya muchas gracias, nos vemos el mes que viene. A ustedes, gracias por la convocatoria. Disculpen, me tengo que ir. Hasta luego. Hasta Bueno, luego. gracias, Pato. Buen día, ¿cómo están? Comparto la pantalla. Ahí se ve, Pato. Sí, perfecto. Bueno, sí, cada vez agregamos más condimentos a estos mercados. De todas maneras, con los locales tenemos de sobra, ¿no? Pero bueno, arranco con la presentación. ¿Qué es lo que, por ahí a mí siempre me gusta ver un panorama de dónde estamos y cómo estuvimos en la charla pasada? Y bueno, esto es, digamos, lo que viene pasando en Chicago 20 años. Podemos decir que el resumen de este gráfico es que seguimos estando con muy buenos precios a nivel internacional, después vamos a ver los locales. Quizás el perdedor digamos, sigue siendo el maíz cuando vemos este comportamiento. Sí tuvimos una altísima volatilidad. Y resumiendo desde nuestra última charla, me imagino que por ahí cuando uno le pregunta si subieron o bajaron los precios, la imagen es que subió todo, que voló todo en Chicago. Bueno, sí, la soja fue la ganadora, tuvo un 6% de ganancia, esto es la posición más cercana, pero en noviembre también estuvo muy cerca. Pero cuando vamos a ver qué pasó con el maíz, la cosa es distinta, bajó un 8% respecto al mes pasado, y en el caso del trigo solamente un 1%. Pero evidentemente la soja es la de mejor comportamiento. Lo que sí vimos, una altísima volatilidad con distintos elementos, pero podemos decir que lo que más volatilidad le dio, además del clima, obviamente en Estados Unidos, fue dos reportes de Luzda, que los dos fueron sorpresivos en ambos casos, después de la reunión del mes pasado, ¿no? El 30 de junio, que como para hacer un resumen así, muy resumen, fue bajista para maíz y alcista en soja, aumentando muchísimo más de lo que esperaba el mercado del área sembrada con maíz, y al revés, bajando mucho el área esperada en el caso de soja. Y cuando vamos al reporte más reciente, el del 12 de julio, el efecto inmediato fue bajista en ambos casos, que después el mercado, digamos, analizó mejor esos números y cambió. Pero tuvimos volatilidad en parte por estos reportes de Luzda. ¿Cómo sigue? Tenemos, digamos, un contexto global y después todas nuestras particularidades. Vamos primero a lo global para ver qué es lo que puede pasar con el mercado internacional. Riesgos de bajas, le pongo más porque sí, o sea, hoy ya más allá del comportamiento que vimos el último mes, los precios de los granos en general y de los commodities están entre un 20 y un 30% por debajo de los niveles máximos que vimos el año pasado. Entonces, ¿puede haber más bajas desde estos niveles? Bueno, el mundo se debate de si estamos, o sea, las principales economías, si están entrando en una recesión después de todos los controles que se han hecho para justamente controlar la inflación. China no reactiva. En este sentido, quizás es importante tener en cuenta que cuando uno mira los datos de importación de China, siguen siendo buenos en general.
Cuando se habla de que no reactiva, se habla de su economía en general, todo lo que es, digamos, el resto de la economía, no solamente la importación de granos y aceites y demás, y eso genera preocupación porque es justamente la segunda economía global. Esta imagen de la riesgo de explosión de una burbuja, como vimos en 2008, hoy parece que no es probable, pero la dejaría ahí a un costadito como para seguir muy de cerca, porque financieramente no es que se solucionaron todos los problemas a nivel global, y la relacionaría bastante con la situación de China. En China ya desde el año pasado hemos visto que tienen una crisis inmobiliaria muy grande, y digamos, ese sector tan importante de la economía es el que sigue estando muy complicado, y creo que hay que, digamos, no descartarlo del todo como un riesgo de movimientos negativos. Y cuando vamos a lo que es digamos, el flujo de granos específicamente, seguimos, como dijo Pato, con el efecto de la cosecha de Brasil, tanto la de soja como la de maíz que se está dando ahora, y en el caso de Estados Unidos, más allá del riesgo climático, las expectativas de que los rindes puedan bajar respecto a las estimaciones originales de USDA, la realidad es que hoy podemos pensar que van a seguir teniendo más producción de maíz que el año pasado. Entonces eso creo que le puede poner un techo a los precios. Ahora, cuando vamos a qué es lo que puedo hacer que desde estos niveles, que siguen siendo muy altos, sigan subiendo los precios. Digamos, ese riesgo de recesión que comentaba como elemento bajista hace que justamente estén considerando seguir, digamos, finalizar con el aumento de tasas de interés en Estados Unidos y en las principales economías, y entonces eso, entre otros efectos, ha tenido que el índice dólar, o sea que el dólar se pierda valor respecto a una canasta de monedas y esté en los niveles mínimos desde abril de 2022. Entonces, ahora ya empezamos a leer en los informes que están evaluando si no solo terminan con el aumento de tasas de interés, sino si ya en 2024 se puede esperar que haya bajas de tasas de interés. Entonces, eso es lo que, digamos, le hace ruido o volatilidad a la parte, digamos, macro. Y frente a esta situación de China que no reactiva, cada vez que aparecen datos negativos de cómo está creciendo el PBI, sale el gobierno de China diciendo que va a, digamos, a poner estímulos para que reactive esa economía. Entonces hay que ver qué gana, si la realidad o los estímulos que se generan para evitar eso. Cuando vamos a, digamos, lo específico de granos, tenemos mercado climático, podemos decir que maíz, entre comillas, ya prácticamente finaliza, o sea, ya estamos sobre el final, no se ve que más allá que no lleguen lluvias que puedan tener ahora una caída fuerte de producción. En el caso de soja, todo lo contrario, estamos de lleno ingresando al mercado, o sea, a más volatilidad de la que hemos visto hasta ahora. Y otra cosa súper importante que digamos que tenemos esta semana es el desacuerdo, digamos, o la salida de Rusia del acuerdo que tenía, digamos, para permitir que haya un corredor de granos seguros en la zona del Mar Negro. Eso creo que obviamente es algo que hay que seguir muy de cerca, y sumando estos, digamos, grandes elementos, tenemos los fondos especulativos que han variado muchísimo su posición dentro de toda esta volatilidad que mencionábamos, y hoy se encuentran vendidos de nuevo en el caso de maíz. Cuando vemos el contexto local, bueno, Juan ya nos contó todo lo más importante, no hay cambios respecto al mes pasado, bueno, salvo algo muy importante sí, es que los resultados que se están dando en las PASO, y acá estaba buscando que tenía anotado, pero después se los comparto, que me parece muy importante para sumar a lo que dijo Juan, es que además de la nueva composición que podemos esperar del Congreso, hay una, digamos, una gran participación de diputados que tienen, digamos, que podemos decir que son agrodiputados. Esa información está embarbechando, si la quieren ver, me parece muy bueno, y creo que nos invita a que cada uno de su lado pueda participar en ese sentido. Otro cambio que vimos respecto a la charla pasada es que estos eran los candidatos que teníamos hasta la charla del mes pasado. Al día siguiente más o menos salió el anuncio de que sería Massa, y bueno, yo pongo ahí como un signo de pregunta. Yo creo que, sin ser analista política, viendo los resultados como se están dando ahora, va a venir
Cristina va a venir súper recargada y quizás es lo que se está viendo actualmente. ¿Qué es lo que pasa cuando vamos de lleno a soja? Este es el gráfico de soja Chicago, posición noviembre. Acá se ve claro cómo desde junio ha tenido un cambio de tendencia sumamente importante, volvió a los niveles de febrero. Y otra cosa totalmente distinta es lo que pasa en el mercado local, por eso siempre trato de, especialmente en el último tiempo, de remarcar que, digamos, por ahí estar mirando qué es lo que pasa en Chicago está bueno como para tener una referencia, pero la realidad es que los números que marcan, digamos, el resultado del productor son los locales. Y lo que hemos visto desde marzo, una fuerte baja de valores que, digamos, con una volatilidad local que tiene que ver básicamente con las expectativas de políticas y rumores. Yendo digamos, al mercado de referencia de Chicago, ¿cómo estamos? De nuevo, estamos con niveles muy buenos, estamos lejos de los niveles que hemos visto desde el 2015 hasta el 2020, y seguimos ahí en esos niveles altos. Algunos siguen pensando que podemos tener una situación similar al 2012 si continúa digamos, la situación de sequía en Estados Unidos en el área de soja. No estamos tan lejos tampoco de esos niveles de precio, pero como recordatorio por ahí para el que sigue Chicago y de alguna manera se cubre con Chicago también, estos mercados así explosivos duran muy poquito y vuelven a niveles más normales. Hoy estamos, podemos decir, en parte de esa explosión. ¿Qué pasa con, digamos, con la demanda? Bueno, en el caso de Estados Unidos, todo lo que es la demanda de soja está un 11% por debajo de la demanda que tenía el año pasado, de exportación estamos hablando, y eso tiene que ver con los cambios que mostró el USDA, que ahora se los comparto. Y obviamente que esto también tiene que ver con que esa demanda no es que desapareció, sino que el principal demandante de soja, que es China, está aprovechando esa super cosecha de Brasil. Pero no es un dato menor, o sea, al balance ajustado de Estados Unidos, por un lado, las exportaciones es probable que las tengan que volver a bajar, y por el otro lado, a medida que los precios se disparan en Chicago, en el caso de China, digamos, eso hace que sus números de importación también sean menores, de molienda, etcétera, y puede hacer que la demanda se retraiga. Entonces, ¿hasta dónde los precios pueden volar sin tener un efecto de racionamiento de demanda justamente? Bueno, y acá está gráfico lo que les comentaba recién, las ventas de Estados Unidos a China muy por debajo de el año pasado y inclusive del promedio de los últimos 5 años. Y bueno, acá está la razón. Brasil, que le digamos la 22-23, podemos decir que ya está, ya sabemos que es así, pero sigue dando vueltas por todo el circuito comercial, no solo de Brasil, sino también del mundo, y creo que no tenemos que dejar de tener en cuenta para la campaña 23-24, para empezar a definir valores y demás, que el incremento de producción de Brasil para la nueva campaña, digamos, está dentro de las posibilidades, de las altas posibilidades. Acá por ahí quería agregar un tema que no puse en ninguna placa, pero que creo que es importante. Por un lado, el aumento de área, de acuerdo a la consultora Patria Agronegocios, va a ser menor al 1% para la próxima campaña, que digamos, ese aumento de crecimiento tan alto que veníamos viendo en últimos años, como que obviamente es muy difícil de sostener, además de que digamos, los precios internos de Brasil hacen que los números de los productores también sean distintos, y por otro lado creo que es importante tener en cuenta que un año niño generaría mejores precipitaciones para nuestro país, pero menos precipitaciones para todo lo que es, digamos, la mitad de la zona productiva de Brasil para el norte. Entonces, eso quizás, entre comillas, nos da una volatilidad regional que de alguna manera nos pueda favorecer, pero bueno, esto falta muchísimo, ¿no? ¿Qué resumen podemos decir de los USDAs? El reporte del 30 de junio mostró una caída totalmente sorpresiva de 1,6 millones de hectáreas de área respecto a las expectativas anteriores. Eso, digamos, con mismos rindes baja la producción y generaría digamos, una situación de stock consumo tan baja que sería muy alcista. ¿Qué pasó después con el reporte del 12 de julio?
si bien bajó el área el reporte, lo que no modificó para nada fueron digamos, las expectativas de rinde, que eso es lo que tomó el mercado como poco creíble. Perdón, acá este 50,3 son las exportaciones. Bajó las exportaciones respecto a la expectativa de 54 millones, que tiene que ver con esto de menor demanda de China, y la relación esto-consumo que dejó el 12 de julio es 7%. Si bien es menor que la del reporte de junio, no es tan alcista como la que podemos pensar si realmente tienen caída de rinde. Entonces, esto es lo que le dio mucha volatilidad en el último mes a los precios de Chicago. Cuando vamos a qué es lo que está pasando, bueno, vienen de 2 semanas en las cuales digamos, el área con sequía, con algún grado de sequía, se viene achicando, de todas maneras es alta, es un 57%, y la condición de los cultivos viene mejorando, más allá de que sigue siendo una de las más bajas de los últimos 5 años. Pero, digamos, viene mejorando con algunas precipitaciones que han sido buenas. De todas maneras, las precipitaciones que se esperan digamos, en los próximos días no son tan buenas y no llegarían a la zona que, digamos, que está más comprometida con condición de cultivos, y eso es lo que también ayuda a las subas que venimos viendo ayer y hoy, más allá de lo que pasa con la noticia de Rusia. Cuando vamos a los valores FOB, que son los valores que realmente creo que tiene por ahí más sentido seguir desde nuestro mercado, más allá que nosotros, digamos, el principal producto de exportación es harina y aceite, como para tener una referencia. Brasil sigue siendo obviamente el origen más barato, y en el caso de Argentina estamos más caros, pero de nuevo no, lo que nos importa es competir con la parte de aceite y harina, pero fíjense lo que es la soja Golfo, está muchísimo más cara que la brasilera, y eso es lo que hace pensar que las exportaciones vayan perdiendo terreno en Estados Unidos. Y bueno, ¿cuánto queda digamos, yendo a nuestro mercado, que es el que por ahí nos interesa más, cuánto queda de soja? La realidad es que si uno mira los datos al 12 de julio, tomando de la Secretaría de Agricultura y hace un Excel con la producción de la Bolsa de Buenos Aires o la de Rosario, negociado quiere decir entregado a fijar inclusive o con precio, ya hay un 54%. De eso con precio, 7 millones de toneladas. Sin precio, o sea, lo que está en manos del productor más lo que está entregado a fijar, son 13 millones de toneladas. Entonces, ahí nos preguntamos, ¿tiene sentido poner un dólar soja? La realidad es que quizás mientras estoy hablando está circulando algún boletín oficial, creo que no, si no lo sacaron temprano no sale. Pero ¿tiene sentido poner un dólar soja 4? Creo que Juan comentaba que desde el punto de vista de todo lo que él analiza no tenía mucho sentido, y la realidad es que hay varias preguntas. Por un lado, lo que realmente queda en manos del productor, que sería digamos, lo que se buscaría generar que salga. Este volumen tan chico, que no llega ni a 10 millones de toneladas, ¿de cuánto de esto es se guarda para pagar alquileres? Y además, digamos, estando tan cerca de las PASO y demás, ¿cuánto realmente puede generarse de nuevos negocios con un dólar 4? Además de que habría que ver qué valor se pone, ¿no? Pero creo que si uno lo mira racionalmente no tendría mucho sentido. Ahora, si uno lo mira desde el punto de vista de masa candidato, ahí ya la cosa puede cambiar de un día para el otro. Pero más allá de que si tiene sentido, si es razonable hacerlo o no, ¿qué genera digamos, estos tipos de rumores o estas preguntas en el mercado? En general, hoy no puse los gráficos que les he compartido en las otras reuniones, en las previas de los dólares soja anteriores, hemos visto bajas en el Mato Rofex de precios en dólares por tonelada, y subas después cuando se salía el dólar soja en pesos por tonelada. Bueno, esta vez podemos decir que se repitió bastante. En general, las fuertes bajas que hemos visto en nuestro mercado tienen que ver con algún tipo de rumor. Acá tenemos una a principio de julio, el viernes pasado, que fue como el rumor que circulaba por todos lados, y después vimos una más que interesante recuperación al comienzo de semana,
Por un lado, por desmentida del rumor, y después, porque salió otro rumor en donde se decía que la soja se dejaría de lado y se iría por otros productos. Pero bueno, estos son los valores que tenemos y estas son, digamos, las situaciones que hay que tener en cuenta para tomar decisiones de capturar valor o no. En el caso de la 23-24, estas estimaciones de producción son totalmente arbitrarias, pero como para poner un valor, digamos, dentro de lo que hemos producido un año sin sequía. Pero lo más importante es que negociado no hay ni siquiera 500.000 toneladas, o sea, muy bajo, pero tampoco es que es tan alejado de otros años. El año pasado a esta altura había 800.000 toneladas, o sea, muy poco con precio, y estos son los valores de la soja mayo 2024. Bueno, Rodrigo, te dejo el lugar si querés para que nos cuentes algunas estrategias. ¿Para qué saco esto? Espera que... Para que... No puedo dejar de compartir. Ah, acá está. Listo. Buenísimo. Gracias. Buen día a todos. Avísenme si ahí se ve la presentación. Sí, perfecto. Gracias, Pato. Bueno, vamos a arrancar con unas estrategias de cobertura. En este caso vamos a arrancar con soja, haciendo hincapié principalmente en soja noviembre y soja mayo, que son dos de las posiciones más líquidas y más operadas actualmente para tomar coberturas en este producto. Haciendo hincapié en que la soja ayer cerró la soja noviembre en 362, el futuro. Vamos a arrancar con una estrategia que tiene riesgo bajo. Vamos a seguir la línea de las charlas anteriores con 3 tipos de estrategias para lo que es soja noviembre y 3 para soja mayo. En este caso, una estrategia sin riesgo sería la compra de un put 356, teniendo en cuenta que el futuro está en 362. Con una prima de 9,80 tenemos una volatilidad del 17%. Con esta estrategia le estamos poniendo un piso a nuestra venta de 346,20. A esto llegamos haciendo la resta de la prima que estamos pagando sobre el valor del futuro. Acá no tenemos techo en esta estrategia, tal como está mostrando el gráfico. Le ponemos el piso en 346,20 y vamos acompañando toda la suba. Acá recojo el guante de lo que nombró Paulina, de la tremenda volatilidad que estamos viendo en el mercado local, para que tengan en cuenta en la charla anterior que dimos hace un mes, cuando hablábamos de este futuro de noviembre, se encontraba en $384. Son $22 por debajo de lo que estamos hoy. Le poníamos con un gasto de 9,70, le estamos poniendo un piso de 362,30. Acá está bueno remarcarlo y mostrarlo para que vean que hay muchísima volatilidad, y cuando hay precios que son más que interesantes, está bueno que puedan aprovecharlos y se puedan cubrir con este tipo de herramientas. Vamos con un put sintético. Acá tenemos una estrategia de riesgo medio. Acá para que vean cómo cambia el gráfico cuando cambia la estrategia. En el sintético estamos vendiendo el futuro a 362. Estamos comprando un call de 372 con una prima de 9,20. Misma volatilidad del 17%. Acá tenemos diferencias máximas de $10. El piso se lo estamos poniendo en 352,80 y ya vamos acompañando el mercado con la compra del call en $372. En la charla anterior remarcamos el futuro estaba en 384, el piso lo estamos poniendo muchísimo más arriba, en 375,20, gastando 8,80, y estábamos acompañando el mercado a partir de los $400. Y una estrategia un poco más riesgosa, hablando de este tipo de mes, de lo que es soja noviembre, con el futuro en 362, comprando el put de 360, con una prima a 11,50 y una volatilidad del 17%, vendemos un call 388 para reducir nuestro costo, la estamos vendiendo a 3,50, una volatilidad del 16%,
Acá tenemos el costo que nos saldría la cobertura. Y le ponemos, como bien indica el gráfico, un piso de venta en 352 y un precio máximo de 380. Cabe remarcar que en la charla anterior estábamos hablando de un piso en 373,70, mucho más arriba de los 352, gastando 10,30 y un techo en los 409,70. Ahora pasamos a la soja mayo, año que viene, misma metodología, arrancamos con la compra del put, teniendo en cuenta que el futuro está en 333,50. En este caso, tomamos el put 308 con una prima de 9,30. La volatilidad es la misma, del 17%. Acá le estamos poniendo un piso a la venta de nuestra soja de 298,70 y por supuesto que va a ir sin techo. Acá sería la misma lógica del gráfico de la soja noviembre, cuando comprábamos un put. Miren acá lo que era la charla anterior, el futuro. Estamos hablando de un futuro en 333,50. Hace un mes estaba en 341. Le poníamos un piso en 306,30, gastando $9,70. Vamos al sintético, para que vean primero cómo es la dinámica del gráfico y cómo nos estamos cubriendo con nuestra estrategia. Vendemos el futuro a 333,50, comprando el call 356, con una prima de 11,60, manteniendo la volatilidad en el 17%. Nuestras diferencias máximas son de $22,50. El piso donde lo ponemos, tal como indica la liñita del gráfico, lo ponemos en 321,90 y acompañamos el mercado a partir de los 356. La charla anterior teníamos el futuro en 341, el piso quedaba más arriba también, en 330,50, gastando 10,50, mucho menos, y acompañamos el mercado en los 368. Y vamos a la última para soja mayo, hablando de lo que es un piso techo, una estrategia un poco más riesgosa. Con el futuro en 333,50, compramos el put de 320 con una prima de 13,70 y vendemos el call 380 con una prima de 4,60 para aminorar gastos. Tenemos el costo en $9,10 y acá estamos poniendo el piso en $310,90 y nuestro máximo en 370,90. Repasando la estrategia de la charla anterior, teníamos el piso en 317,90, gastando 10,10 y teníamos el techo en 381,90. Ahora, antes de pasar a las coberturas de maíz, le doy el pie a Paulina para que siga con la parte de maíz. Listo. Bueno, vamos con maíz. Ahí está la presentación. Bien. Bueno, de nuevo, lo que comentaba hoy con el caso de lo que pasa con el mercado local y lo que pasa con Chicago, creo que es bastante claro. Entonces, de nuevo, seguir siempre qué es lo que pasa realmente con nuestro mercado, más allá de las noticias alcistas que pueda haber de Chicago. Esto es el comportamiento del maíz diciembre en Chicago, justamente, donde vimos, además de muchísima volatilidad, las oportunidades en las cuales hemos visto fuertes subas en ese mercado. El nuestro no solo no se copian, sino que es igual que en el caso de soja, seguimos con bajas más que pronunciadas desde los niveles de abril. Esto es mayo-julio. Y de nuevo vamos a ver después sobre el final el efecto de rumores en este mercado. Cuando vamos más allá de que, de nuevo resalto que Chicago lo tomamos como referencia, pero estamos muy lejos de que veamos la misma respuesta. Sí creo que es importante saber, siendo que es el principal productor de maíz del mundo y uno de los principales exportadores, qué es lo que viene pasando. Entonces, podemos decir que en el caso del maíz, igual que soja, viene de 2 semanas en las cuales mejora, o sea, se achica el área con sequía, pero sigue siendo muy alta. Estamos hablando de niveles de 64%. Y al igual que en soja, si bien la condición bueno excelente sigue estando por debajo de los últimos 5 años,
o es la menor en los últimos 5 años, viene de algunas semanas en las cuales viene mejorando. Y por el otro lado, ya digamos, está avanzado también en el estado del cultivo. Estamos, o sea, ya inclusive tiene, ya se informa lo que es grano pastoso, que estoy buscando, estaba cerca del 7% la semana pasada. Entonces es como que se va achicando el tiempo en el cual puede tener volatilidad. Cuando vamos al mismo gráfico este de 20 años, ¿qué es lo que pasó en el 2012? Que algunos siguen viendo si pasaría o no pasaría lo mismo. La realidad es que, por un lado, estamos en un comportamiento totalmente distinto, más allá de la recuperación que vimos en las últimas semanas. El maíz perdió gran parte digamos, de toda posibilidad de tendencia al alza. Vamos a ver cómo sigue, si encuentra algún elemento que haga revertir esta situación, pero viendo el gráfico, uno se pregunta inclusive si no hay alguna chance que volvamos digamos, a este nivel de precios. Hoy parece bastante difícil, pero la realidad es que tampoco aparecen demasiados elementos que justifiquen un cambio de tendencia importante. Esto de nuevo, eso es Chicago, y en Chicago, en el caso del maíz, el efecto Brasil se siente mucho más, con un 35% digamos, de exportaciones por debajo de las que tenían el año pasado a la misma altura, y entonces eso justamente vamos a ver que también genera expectativas de que en sus próximos reportes el USDA vuelva a bajar digamos, el factor exportaciones totales, y eso aliviana más todavía la situación de oferta-demanda. Cuando decíamos de los USDAs, en el 30 de junio, que fue muy bajista para el caso del maíz, ya todos lo deben tener totalmente analizado, pero básicamente lo que hizo fue aumentar, digamos, 800.000 hectáreas más que lo que esperaba el mercado, en total 2,2 millones de hectáreas más que lo que se sembró el año pasado. Eso fue muy bajista, y el reporte del 12 de julio podemos decir que fue sorpresivo porque la modificación que se hizo en el rinde fue bastante bajo en relación a lo que espera el mercado, y deja una producción sumamente alta y cómoda, cerca de 390 millones de hectáreas, perdón, de toneladas, muy por encima de las casi 350 de la campaña pasada. Entonces eso sigue, digamos, si uno lo mira en general, sigue siendo quizás el dato más importante que le pone presión al gráfico que vimos anteriormente. Cuando vamos a cómo quedan los stocks finales con el reporte de julio, quedan más o menos igual que el reporte de junio, ¿no? Sin demasiados cambios, y en el caso de la relación stock-consumo quedan en 15,6, que sigue siendo bastante cómoda, ¿no? En general, todo lo que sea arriba del 10% se puede considerar que no genera riesgo de desabastecimiento, ni mucho menos. Y en relación a el volumen de exportaciones de la campaña de la 22-23, el USDA bajó, o sea, estaba en cerca de 44, las bajó a 42, en línea con eso que les comentaba, que las exportaciones vienen muy retrasadas respecto al año pasado. Un dato que creo que sí es importante tener en cuenta, la volatilidad que vimos con los fondos, o sea, gran parte de la volatilidad que vemos en Chicago tiene que ver con el movimiento de los fondos especulativos. En el caso de maíz, fíjense, pasaron de estar en febrero muy comprados a después llegar a estar muy vendidos en abril, volvieron a recomprar favoreciendo la suba que vimos, y de nuevo están en una situación de vendidos. Entonces, digamos, eso quizás le pone algún soporte a los niveles actuales, el hecho que ya estén vendidos, pero de nuevo, no hay un elemento que uno diga es alcista y puede haber un cambio de tendencia en el corto plazo. Quizás la noticia de digamos, la ruptura del corredor de granos sí es un dato que no hay que dejar de tener en cuenta, pero de nuevo, hay mucho componente especulativo en Chicago que quizás tiene más peso que lo que pueda pasar en los balances reales de mercadería. Brasil, no me voy a extender demasiado porque ya todos los que están acá saben exactamente el efecto que tiene. Creo que todos los que seguimos los mercados ya lo sabíamos, por el USDA, por las consultoras brasileras, etcétera, pero creo que es muy difícil realmente medir el impacto real que tiene toda esa cantidad de mercadería cosechándose en muy poco tiempo en todo el circuito comercial.
en donde todavía sigue habiendo soja, en donde tiene que hacer lugar para que ingrese ese maíz en toda la cadena, desde el campo, desde los camiones, hasta bueno, toda la cadena logística. ¿Cuánto llega cosechado? Cerca de 40%, saquen las cuentas, o sea, cualquier número que saquemos es impresionante. 40 millones de toneladas han cosechado, les queda cosechar 60 como para hacer números redondos. Y bueno, esto creo que es el principal elemento que tenemos que seguir, principalmente para todo lo que nos queda de nuestra cosecha de maíces tardíos y todo lo que esté sin precio. Y cuando vamos a qué viene pasando con el mercado FOB, que creo que es quizás para nuestros mercados locales el que más tenemos que tener en cuenta, fíjense que, bueno, por un lado el Golfo siempre que se está, digamos, para poder ponerse a tono con la oferta que sale desde Brasil, viene bajando desde niveles de, en junio estaba cercano a $290, hoy se acerca bastante a los niveles regionales. Y por el lado de Argentina, veníamos, entre comillas, más caros, y nos pusimos un poco más baratos. O sea, es como que las ofertas van día a día, hay que ir siguiéndolas, estamos cerca, pero la realidad es que para poder competir con Brasil, la única manera que tenemos es bajar precios. Esa baja de precios finalmente se puede traducir en bajas de precios locales. Y seguramente los que están del otro lado dirán, pero si el maíz estos días viene subiendo. Bueno, creo que es una buena oportunidad, teniendo en cuenta que todavía queda mucho maíz brasilero por vender, y más allá de una complicación que puedan tener logística, o por lluvias mientras están cosechando, o por complicación logística que retrasa embarques y los compradores vengan a buscar mercadería, creo que son oportunidades cuando vemos esa mejora de precio local. Digamos, ¿qué generó lo que estamos viendo de esas menores exportaciones de Estados Unidos? Bueno, en gran parte, además de otros compradores y de la oferta brasilera, es China modificando o, digamos, abriendo su abanico de proveedores de todo, pero en este caso se muestra lo de maíz, digamos, antes era nada más que Estados Unidos y, o sea, digamos, resumiendo, Estados Unidos y Ucrania, y ahora incorpora una gran parte desde Brasil, bueno, y del resto del mundo también tiene un buen componente. Entonces, en relación a lo que está pasando con el quiebre, o digamos, lo que está pasando con el desacuerdo de Rusia con el corredor del Mar Negro, fíjense que China, esto es solamente maíz, pero China ha sido uno de los principales beneficiados en este acuerdo, es quien recibió la mayor cantidad de, prácticamente el 60% de todo lo que se exportó a través de ese corredor fue a China. Entonces, digamos, no solamente Rusia viendo qué decisiones toma, sino que China, que apoya a Rusia, de alguna manera me imagino que también está totalmente interesado que eso siga funcionando. Así que bueno, mínimo veremos mucha volatilidad respecto a estas noticias. ¿Y qué es lo que pasa de nuevo, con la posibilidad de que no salga mercadería, o que salga pero a precios más caros, porque tengan los seguros o no funcionan, o si funcionan son muy caros por el riesgo de que haya un bombardeo? Fíjense que Ucrania era o hasta ahora sigue siendo la opción más barata de maíz, entonces eso puede llegar a cambiar y generar algún reacomodamiento que favorezca, entre otros exportadores, a Argentina. Pero yo creo que de alguna manera van a encontrar la solución para que siga saliendo grano. Yendo a cuánto queda de maíz, algunos creen que esta estimación de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires sigue siendo alta, 34 millones, usando la de Rosario, 32 millones, ya se negoció casi en 50%, y podemos decir que de lo que más hay en el país, dentro del desastre de la sequía que hemos visto, sigue siendo maíz. O sea, es lo que más sale. Si uno mira semanalmente, es el elegido al momento de hacer negocios, y también o sea, también se está viendo mucho venta o declaraciones juradas de ventas al exterior en periodo corto de maíz. ¿Cuánto queda del volumen de equilibrio? Cerca de 5 millones de toneladas. Y eso es como que es el mercado más dinámico, tanto lo que es ventas de exportación como ventas por parte del productor.
esto es lo que viene pasando con el mercado de maíz julio. El viernes tuvimos una baja significativa, cerca de $7 por tonelada en la posición julio, con el rumor de que iba a salir el dólar maíz. Y ayer, y venimos de 2 ruedas con subas muy buenas, en especial ayer con en la posición julio, cerca de, no me acuerdo exacto si eran $10, y acá nos preguntamos, dentro de todo lo que anda circulando, ¿tiene sentido poner un dólar maíz? O sea, si uno mira que quedan 5 millones de toneladas de ese volumen de equilibrio, nos preguntamos, ¿van a aumentar el volumen de equilibrio para que se pueda exportar más? Esa es una. Y por el otro lado, en volumen de mercadería, es lo más interesante, no en precio, para que se genere un mayor interés de venta. Ahora, la gran pregunta es, si sacan ese dólar maíz y sale de mercadería, todo lo que es consumos que están en una situación, podemos decir, dramática, le generaría un efecto muy negativo y parte de eso se podría trasladar también a inflación. Pero sabemos que, de nuevo, Massa candidato puede tomar decisiones para ver si logra sumar algún voto, y más allá del daño que pueda hacer en la parte de inflación o en el caso de los consumos, sabemos que esas cosas las resuelven aplicando o dando algún subsidio especial para distintas partes. Entonces, mucho rumor, mucha volatilidad, y en un mercado en el cual prácticamente veníamos con bajas continuas, un día de suba y con precios de maíz como los que estamos viendo con descarga, creo que de alguna manera son para aprovechar. Y también me hago la siguiente pregunta. Todas las veces que hubo rumor de dólar, soja, agro y demás, el efecto fue caída en dólares por tonelada. Ayer vimos una suba más que interesante. ¿Fue una, digamos, desmentida del rumor? ¿O hay alguna posibilidad que dentro de estas medidas que pueda anunciar Massa para titular, lo que sea, bajen los derechos de exportación? Lo pongo como posibilidad de cosas que realmente pocos deben saber si van a pasar o no, pero quizás esta suba es más que interesante. Creo esto, ¿no? Que sigue saliendo mercadería, sigue habiendo barcos por cargar, cerca de 1 millón de toneladas por cargar en Rosario. Todo eso creo que puede generar alguna oportunidad puntual que, para quien sabe que sí o sí tiene que hacer negocios en corto plazo, son para aprovechar. Y cuando vamos al nuevo, digamos, también se hacen negocios elegidos si comparamos con soja, pero muy lejos obviamente de los niveles que había el año pasado a la misma altura, que eran 3.200.000. Hoy, si nos ponemos a pensar en la 23-24, si hay una posibilidad de cambio en los derechos de exportación, hoy el precio tiene un componente de $26 por tonelada que digamos, que se descuentan automáticamente en concepto de derecho de exportación. La suba esa que comentaba del maíz julio también se dio o dejó al maíz abril en un, para mí, muy buen valor. Así que bueno, ahora Rodrigo nos dirá de qué manera podemos o capturar parte de estas mejoras o pensar en el futuro. Dale. Aprovecho que justo nos habían preguntado por estrategias de Chicago. Lo vamos a tomar para la próxima presentación, pero para que sepan también que se pueden cubrir con los contratos de Chicago que están listados en MATBA-ROFEX, tanto de maíz como de soja. Por supuesto que desde el área pueden también tomar ese tipo de cobertura. Voy a compartir para mostrar lo que son estrategias de maíz. Si me confirman que está, arrancó. Sí, perfecto. Bárbaro. Vamos con lo que es maíz diciembre y maíz abril. Primera estrategia, sin riesgo. Vamos a comprar un put para maíz diciembre, teniendo en cuenta que el futuro está en 188,50. Compramos un put de 180 con una prima de 6,20. Acá con una volatilidad del 24%. Le estamos poniendo un piso de 173,80, sin techo, tal como indica el gráfico. Y algo para remarcar, también como la soja, el maíz extremadamente volátil. En la charla anterior estábamos hablando de un maíz diciembre en 207,50, vean la diferencia.
y le poníamos un piso de 188,90, gastando $7,10. Pasando a la siguiente estrategia, una estrategia de riesgo medio, put sintético, vendemos el futuro en 188,50, compramos un call de 196 con una prima de $8, también volatilidad, la otra del 24, esta del 25, diferencias máximas de $7,50. El piso acá lo estamos poniendo en $180,50 y acompañamos con la compra del call en 196. Acá en la charla anterior estábamos poniendo un piso en $200,10, gastando $7,40 y estábamos acompañando el mercado en los $220. La siguiente estrategia, más riesgosa, el piso techo, teniendo en cuenta el futuro en 188,50. Estamos comprando un put de 188 con una prima de 10,30 y vendemos un call 208 con una prima de 3,10. Acá el costo va a ser de $7,20 y le estamos poniendo un piso a nuestro mes de diciembre de 180,80 y un precio máximo de venta de 200,80. En la charla anterior, el piso estaba mucho más arriba, en 196,30, gastando $7,70 y el techo nos quedaba en 228,30. En lo que es maíz-abril, también vamos con la estrategia de sin riesgo de compra de put. En este caso, el maíz-abril en el futuro en 187,50. La compra es del put 176 con una prima de $8 y una volatilidad del 22%. Acá el piso lo estamos poniendo en $168 y por supuesto que es una estrategia que no le estamos poniendo techo. En nuestra charla anterior, el maíz-abril estaba en 203,50. Le pusimos un piso de 176,20, gastando $7,80. Vamos a la estrategia de riesgo medio, nuestro put sintético. Acá se volvió loco el gráfico y me cambié la presentación. Vamos con la venta del futuro en 187,50, comprando el call de 192 con una prima de $11,70. Acá la diferencia va a ser de $4,50. Le ponemos el piso en 175,80 y acompañamos al mercado en 192. Tal como se me adelantó el cuadrito de abajo a la izquierda, el futuro en la charla anterior estaba en 203,50, le poníamos un piso de 195,70, gastando $7,80 y acompañábamos al mercado en $228. Última de maíz, estrategia de un poco más riesgosa, un piso techo, el futuro en 187,50. Acá compramos un put de 180 con una prima de 9,70, volatilidad del 22%, y vendemos el call de 2,24 a $2,40. Tenemos un costo, el put menos el call, de $7,30. Piso de venta lo tenemos en 172,70 y un precio máximo de 216,70. En nuestra charla anterior, este piso de venta lo teníamos en 184,30, gastando $7,70 y el techo en 236,30. Y ahora le doy pie para la última de trigo. Bueno, ya estamos en las últimas. Vamos con poquitas plaquitas para el trigo. Bueno, en el caso del trigo, podemos decir que si bien también, digamos, en general el mercado local, en general, no sigue la evolución de lo que pasa con Chicago, en este caso en particular podemos decir que viene pasando lo mismo que en Chicago, en donde hemos visto bajas o ha sido el de peor comportamiento más allá de la volatilidad en el último tiempo, está en niveles muy bajos respecto a los máximos del año pasado. Puse directamente el diciembre, en donde también claramente venimos perdiendo valor desde comienzos de año.
Creo que quizás un comentario más allá de esto que está pasando con lo de Rusia. Ahí justo con lo que está pasando con Rusia, digamos, ¿qué es lo que puede cambiar? Básicamente es de nuevo lo mismo que por ahí comentaba en el caso de maíz. Los orígenes más baratos están en este caso, en el caso de trigo, saliendo de Rusia, entonces toda esa zona, si tiene alguna complicación, etcétera, puede hacer que todo el resto de los jugadores de alguna manera se reacomoden si Rusia se vuelve un poco más caro o directamente no sale mercadería desde ese origen. Pero la realidad es que hoy sigue habiendo trigo, hoy no hay riesgo de desabastecimiento, más allá que hay muchas consultoras súper renombradas y demás que dicen de que vamos a pasar una situación de hambruna. Entiendo que son tanto los intereses de todas partes del mundo de que no volvamos a inflaciones como las que tuvimos el año pasado, que de alguna manera van a encontrar alguna solución. Rápidamente, esto ya lo comenté también el mes pasado, pero no lo dejaría de tener en cuenta al momento de cuando pensamos de que nosotros vamos a tener una producción que no va a ser tan buena, y eso puede generar fuertes subas de precios locales. Tenemos a varios elementos. Por un lado, que si no llega a haber un cambio en el signo político, esperemos que con todas las proyecciones que hay que sí, pero si no llega a haber, recordemos que es digamos, la manera de evitar que los precios suban es controlando justamente las posibilidades de exportación, como para tenerlo un poco ahí, no descartarlo por lo menos hasta después de las PASO. Y por el otro lado, nuestro principal comprador, que se propuso ser autosuficiente y año a año de alguna manera lo va logrando reduciendo su dependencia de la importación. Entonces, creo que no hay que dejar de tener en cuenta que el mundo cambió rapidísimo. ¿Cómo estamos con la situación del trigo? No estamos en una situación ideal en gran parte digamos, de la zona productiva, pero quizás en las principales zonas hemos tenido buenas lluvias, especialmente el fin de semana pasado, y si comparamos con cómo estábamos el año pasado a la misma altura, podemos decir que arrancamos mejor, y con los pronósticos que hay, ya digamos, es una gran buena noticia para encarar la 23-24 de todo, ¿no? ¿Cuánto hay negociado del trigo nuevo? Nada, 700.000 toneladas versus 5 que había el año pasado. Creo que lo que pasó el año pasado, justamente que en muchos casos se aprovecharon buenos precios y después finalmente la campaña se redujo en algunos casos hasta un 50%, generando que tengan que salir digamos, a cubrir negocios, hoy está haciendo que, por más que muchos vean que los precios les resultan interesantes, no vayan digamos, a ver de qué manera capturarlo, así que Rodrigo, seguramente lo más flexible va a ser lo que de alguna manera se elija. Los valores FOB están en torno a 260, 260 por 250, eso si uno pone un Excel, en un Excel da una capacidad de pago cercana a $205, por debajo de lo que se está pagando, y si pensamos en un cambio real digamos, en lo que con la política del agro, si hubiera una baja en los derechos de exportación, hoy el precio ese que les digo, la capacidad teórica de pago es de 205, tendría digamos, una mejora de $30 si se quitaran por completo los derechos de exportación y si estuvieran abiertos la posibilidad de exportar. Rodrigo, te dejo. Esta vez este fue cortito, para ahí salgo. Dale, vamos con la última. Para trigo tenemos solo lo que es trigo diciembre y lejos está de separarse de lo que fue maíz y soja en cuanto a volatilidades. Vamos a arrancar con un trigo diciembre, compra de put, estrategia sin riesgo, futuro está en 227, compramos un put de 2.16, pagando una prima de $9.20, con una volatilidad del 27%. El piso lo ponemos en 206,80, sin techo para esta estrategia, tal como indica el gráfico. Para remarcarles, como les dije, que no se salvaba de lo que es volatilidad del trigo, en la charla anterior el futuro estaba en 241,50 y estábamos poniéndole un piso en 219,20, gastando $8.80. Siguiente estrategia, put sintético, vendemos el futuro en 2.27, compramos el call de 2.44 a $8.20, tenemos diferencias máximas de $17, le estamos poniéndole un piso de 218,80
y acompañamos el mercado en 2.44. En nuestra charla anterior, el piso estaba en 233,50, gastábamos $8 y acompañábamos el mercado en los 260. Y por último, nuestro piso techo para el trigo, compramos el put de 220 a $10,90, vendemos el call 256 a 3,70 para achicar costos y ponerle un piso techo de $7,20. ¿Cuál va a ser nuestro piso? 212,80 y nuestro precio máximo de venta 248,80. En la charla anterior teníamos el piso en 228, gastando $8, y teníamos el techo en $264. Bueno, estos fueron todos. Te dejo a vos, Pato. ¿Cerrás la presentación, Rodri? Por Ahí. supuesto. Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Pau. Gracias, Rodri. Gracias, Panchi, que siempre nos das el soporte necesario para que esto salga bien. Nuevamente les repito, desde Alaria Agrofinanzas lo que buscamos es darles un servicio integral, desde el acompañamiento en las estrategias del mercado, desde la comercialización de sus cereales, acompañarlos con la SGR. La recomendación es, creo que está clara, es aprovechar oportunidades. Fíjense, la soja en noviembre bajó $22, haber tenido una correcta estructura de coberturas les puede haber permitido no tener que absorber esa baja. Como en su momento lo decía Pau, un mercado bajista, Brasil llevando mucha oferta al mundo. Hoy un escenario de vuelta que climáticamente nos presenta alguna incertidumbre desde Estados Unidos, pero con mucha oferta en el mundo. Veremos si después los rindes bajan o no, como lo podemos ver. El USDA no necesariamente acompaña nuestros tiempos, eso lo hemos aprendido a lo largo de los años. A veces el USDA nos termina dando la razón cuando ya tuvimos que vender barato y con nuestra mercadería entregada, para lo cual la cobertura siempre es lo aconsejable. Lo aconsejable o lo que le podemos recomendar es que tengan las carpetas abiertas. La carpeta del SGR les puede permitir oportunidades de acceder al mercado de capitales con financiamiento más barato. Reiteramos, buscamos la integralidad de su negocio, acompañarlos en cada uno de estos estadios. Hay un comercial que con mucho gusto los va a acompañar y los va a atender. Si no tiene la respuesta, la buscará entre todos los profesionales que forman Alagro Agrofinanzas y estamos a su disposición y lo hacemos con mucho gusto. Chicos, muchísimas gracias por acompañarnos y quedamos nuevamente, Pau, te convocamos para la nueva reunión de agosto. Rodri, lo mismo y muchísimas gracias a todos. Gracias. Chao. Gracias. Hasta luego.